Creed en sus profetas. Jueves 13 de octubre 2022. Segunda de Samuel 6. Intento de llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 en total. Entonces David se levantó y con todo el pueblo que estaba con él, partió de Baala de Judá para subir desde allí el arca de Dios, sobre el cual es invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Luego colocaron el arca de Dios sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva con el arca de Dios y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor, con toda clase de instrumentos de madera de ciprés, arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes tropezaron. Entonces el furor del Señor se encendió contra Usa, y Dios lo hirió allí por el atrevimiento, y murió allí junto al arca de Dios. David se disgustó porque el Señor había irrumpido contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo del Señor y dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca del Señor? David ya no quiso llevar consigo el arca del Señor a la ciudad de David. Más bien David la desvió a la casa de Obed-edom el geteo. El arca del Señor se quedó en casa de Obed-edom el geteo durante 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia. David traslada el arca a Jerusalén. Se le informó al rey David diciendo: El Señor ha bendecido la familia de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue e hizo subir con regocijo el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, David sacrificó un toro y un carnero engordado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y David estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel subían el arca del Señor con gritos de júbilo y sonido de corneta. Sucedió que cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana, y al ver al rey David saltando y danzando delante del Señor, lo menospreció en su corazón. Así trajeron el arca del Señor y la colocaron en su lugar, en medio de la tienda que David había erigido para ella. Luego David ofreció holocaustos y sacrificios de paz delante del Señor. Cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Entonces repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una de dátiles y una de pasas. Y todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Mical menosprecia a David. Luego volvió David para bendecir a su familia, pero Mical, hija de Saúl, saliendo para encontrar a David, le dijo: ¿Cómo se ha cubierto de honra hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy ante los ojos de las criadas de sus servidores, como se descubriría sin decoro un cualquiera? David respondió a Mical: Fue delante del Señor que me eligió en lugar de tu padre y de toda su casa, para constituirme como el soberano del pueblo del Señor de Israel. Por tanto, me regocijaré delante del Señor, y aún me haré más vil que esta vez, y me rebajaré ante mis propios ojos. Pero con las criadas que has mencionado, junto con ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Fe y obras. Capítulo 18. El hombre puede ser tan puro en su esfera como Dios lo es en la suya. La justicia de Cristo hace posible la obediencia. Era imposible que el pecador guardara la ley de Dios, que era santa, justa y buena. Pero esta imposibilidad fue eliminada por la imputación de la justicia de Cristo al alma arrepentida y creyente. La vida y muerte de Cristo en beneficio del hombre pecador tuvieron el propósito de restaurarlo al favor de Dios, impartiéndole la justicia que satisfaría los requerimientos de la ley y hallaría aceptación ante el Padre. Pero siempre es el propósito de Satanás invalidar la ley de Dios y tergiversar el verdadero significado del plan de salvación. En consecuencia,
ha originado la falsedad de que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tenía el propósito de liberar a los hombres de la obligación de guardar los mandamientos de Dios. Ha introducido en el mundo el engaño de que Dios ha abolido su constitución, desechado su norma moral y anulado su ley santa y perfecta. Si Él hubiera hecho esto, qué terrible precio habría pagado el cielo. En vez de proclamar la abolición de la ley, la cruz del Calvario proclama con sonido de trueno su inmutabilidad y carácter eterno. Si la ley hubiera podido ser abolida y mantenido el gobierno del cielo y la tierra y los innumerables mundos de Dios, Cristo no habría necesitado morir. La muerte de Cristo iba a resolver para siempre el interrogante acerca de la validez de la ley de Jehová. Habiendo sufrido la completa penalidad por un mundo culpable, Jesús se constituyó en el mediador entre Dios y el hombre, a fin de restaurar para el alma penitente el favor de Dios, al proporcionarle la gracia de guardar la ley del Altísimo. Cristo no vino a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirlos hasta en la última letra. La expiación del Calvario vindicó la ley de Dios como santa, justa y verdadera, no solamente ante el mundo caído, sino también ante el cielo y ante los mundos no caídos. Cristo vino a magnificar la ley y engrandecerla.